Hola, bienvenidos a todos a una nueva entrevista, un conversatorio. Aquí hoy a través de este canal hecho especialmente para la celebración de Circus, la Feria Virtual del Circo, hemos invitado a dos personajes que han trabajado una inmensidad, cantidad de horas y horas y horas para poder lograr un hito histórico del circo chileno y del circo mundial. Estamos aquí con María Elena Andrich y Bruno Caprario, quien nos van a contar y nos van a ayudar también a entender un poquito qué es el trabajo de patrimonio y cómo el circo chileno logró ser reconocido como patrimonio material inmaterial y cultural de Chile, cómo logró ser PCI y cómo fue esta larga carrera que ha durado casi 5 años sin paradas, sin freno, que han logrado por fin llegar hasta su etapa final. Primero que nada, felicitarlos, decirles que son un orgullo para la comunidad circense, entendiendo que ustedes comenzaron esto con un llamado participativo de la comunidad circense a entender lo que significaba también un patrimonio cultural inmaterial, y para quienes no entiendan, hoy en día estamos aquí conversando con ustedes y explicarle un poquito a todas las personas cómo fue el proceso, cómo fue el trabajo y la importancia que tiene ser PCI, Patrimonio Cultural Inmaterial de Chile y del mundo. Señora María Elena. La más antigua, la más vieja. Por instinto, hijo, partió por instinto. Nosotros sabíamos que había que hacer algo y se dieron las cosas, nos presentamos al Departamento de Patrimonio y ahí nos dijeron, oye, estábamos echando de menos el circo, empecemos a trabajar y esto no era una tarea que yo pudiera hacer sola. Por supuesto, la primera persona que recurrí es a Bruno, me equivoqué con el padre, por una cuestión de herencia. Su padre es mi amigo, entonces él heredó eso. Entonces yo instruía que esto no se hacía solo, pero que tampoco podía buscar gente de mi edad, porque no iban a entenderlo. Entonces busqué gente que yo conozco y que yo sabía que tenía mejores herramientas que las que yo tengo, porque Bruno está mejor preparado académicamente que yo. Entonces partí yo recurriendo a Bruno, después incorporamos a Cristina y de ahí empezamos a trabajar en esto. Cuando pasamos la primera etapa, incorporamos muchísimo más gente. Esa etapa la va a decir Bruno porque es el papá del registro de circo. Y después el grupo abandonó. Nosotros seguimos los tres dando. Sí. Ahí tuvieron un carrusel de emociones, un carrusel de participación, de personas, y ustedes eran el eje de ese carrusel que daba la fuerza motora a que siguiera girando y continuando el trabajo, ¿no? Y después ya lo logramos y nosotros nos quedamos mirando, no habíamos logrado nada. Seguimos batallando y todos los días, una vez por semana, y vaya usted, después todo, para que no fuéramos tan repetitivos. Seguimos a la segunda etapa, ahí de nuevo se convocó al grueso y se lograron cosas muy Pero partiendo del comienzo, vamos a comenzar bien atrás, bien para atrás, con el programa Trama, que ahí es donde nos vamos dando cuenta prácticamente de quiénes somos, nos vamos dando cuenta de la importancia que tiene nuestra comunidad y nuestra historia, y donde nacen estos cominillos, estas ganas, este interés por recabar un poquito más sobre la historia y cómo reconocer nuestra historia, la historia de todos nuestros antepasados, y sellarla en un trabajo con un final extraordinariamente exitoso. Lo entiendo así, ¿no es así? Es como que de ahí parte un poco... Para variar, de nuevo, yo te voy a
conocimiento de drama, hice un taller de gestión y en el segundo taller, que era como quien dice el paso 2, Bruno, taller de gestión, ¿qué? Taller de gestión, ¿de qué se trata? No importa, venga, tienes que hacerlo. Pero no había hecho el taller 1. Entonces, no, chiquillos, no, ¿cómo se lo ocurre? Bruno, bueno, ya que haga el taller 2 sin haber hecho el taller 1. Entonces Bruno también es entramado. Y de ahí empezamos a adquirir conocimiento. Y usted sabe que yo soy un poco insistente cuando es cosa de estudio, ¿no es cierto? También lo he arrastrado a usted a que haga talleres y después que está dentro del taller se da cuenta que sirve muchísimo. Pero ha costado un poco que nuestros padres entiendan la necesidad de tener otro tipo de preparación que no sea la propiamente de la pista, que es necesario tener otras preparaciones. Y que además ayudan a salvaguardar lo que pasa en la pista. Exactamente, o alrededor de la pista, o claro. alrededor de la calle, en Entonces, torno a la vida del Six Sense. Pero han ido entendiendo, pero quienes más han entendido es la gente mayor. Aunque ustedes, yo lo miro así, los que entienden son los mayores, pero se dan cuenta que ellos no saben cómo hacerlo. Por lo tanto, oye, entra aquí, mira, explícame. Y es el interés de los mayores los que han hecho que los jóvenes se involucren. Porque hay ciertas cosas que no les interesa. Cuando uno se pone mayor, vieja, sentimental, entonces quiere salvaguardar, porque además nosotros escuchamos la historia de nuestros viejos, no los hijos. Entonces, a usted le pasa. Usted escuchó la historia de sus abuelos, pero sus hijos todavía no. Entonces, la visión es diferente. Ellos saben, sus hijos tienen mejores herramientas que usted. Mis hijos tienen mejores herramientas que yo. Bruno tiene mejores herramientas que su papá. Entonces, el instinto de los adultos más las herramientas de los jóvenes, hicimos una combinación dentro del circo genial, que somos el único país de América que ha logrado lo que nosotros logramos. Bueno, y uno de los pocos del mundo en ser reconocido como patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Sí. Esto en realidad es así, parte a través de una gestión donde se celebra el Día del Patrimonio acá en Chile y se entendió que el circo también era parte del patrimonio y ayudaron con la primera celebración del circo siendo parte de este patrimonio. ¿Parte así tal cual? Sí. Parte el 17 de marzo del 2017. No, si no sabía que usted se sabía la fecha, por eso que se lo dejé. A las 10:30 de la mañana, donde Silvana Chandía, una niña que no es de circo tradicional, pero que quiere mucho el circo, y es una niña porque es menor que mi hija, con la cual tengo una muy bonita relación. Solicitamos una ley de lobby con la señora que era jefa del Departamento de Patrimonio, Solange Díaz Valdés. Queríamos ir a hablar del circo como patrimonio de la cultura popular chilena. No teníamos nada que ver con esta otra historia que nosotros no teníamos idea. Y cuando nos ven, qué rico que llegaron, teníamos tantas ganas de conocer gente de circo, de contactarnos con el circo, echábamos de menos el circo y nosotros no estábamos habitando el mismo planeta, porque para nosotros no. Y de ahí partió y nos proponen una idea, porque ese año Chile estaba celebrando el centenario de Violeta Parra y querían hacer la asociación de los Parras con el circo. Y a nosotros nos proponen eso. Y claro, uno más pilla, más vieja, pusimos la cara así como, sí, podría ser, así con casi gritón de pera. Y dice, ¿qué pasa? ¿Que no les gusta la idea? Sí, es bonita la idea, pero nosotros también en el circo tenemos a alguien que está cumpliendo centenario. Sí, Tónica Lugo. Sí. Entonces, es importantísimo los 100 años de la señora Violeta Parra, pero para nosotros es mucho más los 100 años de Tónica Lugo. Y por esas simpatías que le tienen,
todo el mundo al circo, porque eso es innegable, aceptaron celebrar los 100 años del Tony Canuga en el año que se celebraba el centenario de Violeta Parra. Con tan buena suerte, porque ahí usted le conta que teníamos un muy aliado en el ministerio, que fue el ministro Ernesto Tone, que le tenía mucha simpatía al circo en general, accedió y decidieron que esa celebración iba a ser la celebración oficial del Ministerio de Cultura en el Día del Patrimonio, que se celebra el último fin de semana de mayo acá en Chile. Así es, este año es 28 y 29. Así que ya tenemos fecha. sí, no, si ese sale, es el sábado y el domingo, el último fin de semana de mayo. Y así fue como nosotros entramos al patrimonio sin saber que existía patrimonio, porque nosotros íbamos por la cultura popular chilena. Y sin saber qué es lo que significaba patrimonio también, porque nada. Éramos ignorantes en la jerga Claro. Que rodeaba esto. Claro. Y eso llevó también a que estudiáramos un poquito más impulsados por ustedes. Y ahí adivinen quién estaba. El público no sabe, pero debo decirlo. En esa historia estaba Bruno y estaba Germán. Normalmente, debo confesarlo, estos niños pobrecitos arrancan de sus mamás, de sus casas y se vienen a topar conmigo, que soy peor. Yo tengo la fortuna, debo reconocer, tengo la fortuna y tengo el privilegio de poder trabajar con ambos, de que me acepte siendo yo tan mayor. De hecho, yo tengo la misma edad de Silvia, la mamá de Germán. Somos de unas generaciones muy distintas, pero me han aceptado como parte de equipo de trabajo y eso yo se los agradezco, porque uno puede tener buenas intenciones. Yo siempre digo, el camino hacia el infierno está plagado de buenas intenciones, pero si no tengo la energía, no tengo el acompañamiento y no tengo la convocatoria. Y ustedes como jóvenes han logrado tener la convocatoria de sus pares, de la gente de sus edades. Y eso ha servido. Entonces, los trabajos no se hacen solos. Si bien es cierto, hay personas que se mueven con más facilidad solas, pero cuando llegue el minuto de hacer el trabajo, uno debe recurrir a la comunidad plena. Así es, y sobre todo la comunidad circense, que ha creado como este interés de saber quiénes somos, primero que nada. Sobre todo cuando ustedes empezamos, me incluyo, empezamos a levantar información bajo el trabajo de Bruno y el trabajo de ustedes. Hacer la consulta ciudadana fue muy importante porque nos dimos cuenta realmente cuántos éramos o sacábamos un cálculo más o menos. Eso nos puede ayudar un poco, Bruno, ahí con esa información. Sí, ¿Cómo se realiza? ¿Por qué se debe? ¿Por qué se necesita hacer esta consulta? Me acuerdo que tuvimos que pasar del proceso de ser Consejo de la Cultura y las Artes, que dependía del Ministerio de Educación, a Ministerio de la Cultura y las Artes y el Patrimonio. Primero era el Consejo, sí, y después pasamos al Ministerio. En ese proceso de modernización del Estado que crea este ministerio, nosotros estábamos ahí a la espera y tratando de poder funcionar, crear, investigar y poder levantar este proceso, que me acuerdo que fue en primera no muy alentador, porque nos dijeron que no era un proceso fácil ni tampoco era rápido. Recuerden que nos dijeron que por lo menos necesitaríamos 5 o 6 años para poder levantar. Nos pusieron del ejemplo las montes de Chinchorro, que llevaban 20 años esperando, así que nos hiciéramos el ánimo, ¿se acuerdan? Me acuerdo muy bien. Y ahí es donde desalienta un poco el asunto, pero ustedes persistentemente continuaron con el trabajo. Y este resultado de la consulta ciudadana, ¿qué arroja? Bueno, hay que hacer como un paréntesis ahí. Cuando empezamos con el PCI, con la primera solicitud, teníamos 2 problemas. El primero era saber qué somos y qué era el circo tradicional.
¿Ya? Una cosa es decir, somos todos de circo, Claro. y entre nosotros sabemos. Sí, claro, si yo soy de circo, sí, soy de Pero circo. ¿cómo lo explicamos? Ese es el problema, porque no teníamos tampoco tanta documentación. Hay que tomar en cuenta que recién habían aparecido 3 libros, escritos por historiadores, antropólogos, nada más. Y un par de libros, y creo que un solo libro de autobiografía que era el de Don Fuego. Claro. Y no teníamos más. Y además encontramos con la sorpresa que según la Convención del 2003 de la UNESCO, para ser patrimonio uno debe cumplir Ciertos requisitos. uno o varios de 5 requisitos. Y tuvimos que empezar a aprender de qué se trataba cada requisito y cómo podíamos encajar el circo en alguno de ellos. Al final estuvimos en 3 y eso ¿Cuáles fue, son esos 3 para que la gente entienda? a ver, ¿Cuáles eran los 5 primeros requisitos esenciales para poder ser reconocidos como patrimonio? primero que se transmita por oralidad, ese lo tenemos. Segundo, que seamos artesanos, ese lo tenemos. Tercero, que sea una actividad entre las actividades artísticas, ese lo tenemos. El cuarto no me acuerdo, el quinto sí que sea como de comunicación con el cosmos, y eso se da solamente en los pueblos originarios. Y el cuarto es bueno, Claro, pero si bien es cierto, no somos un pueblo originario, pero sí somos una comunidad muy especial, sí, que nos podemos declarar un pueblo aparte o quizás una ciudadanía mundial. Sí. Pero hay, como decía, y ahí se nos queda el segundo problema. Claro. El famoso cuento de los 5.000 circenses, que siempre se ha contado. Los 120 circos y Los los 5.000 artistas circenses. Entonces, Los circos no están tan lejos. no, el circo no. Los 5.000 Pero ahí entraba, ¿éramos 5.000 de verdad? éramos 5.000, somos 5.000. Claro, entonces ahí fue cuando se creó el primer registro de circo, que fue como el primer censo pseudo oficial, porque lo hizo el sindicato con la marcha en esa época, ¿ya? Que arrojó 600 a 700 personas. Pero hay que reconocer, 746, Claro. ¿no? pero hay que reconocer que eso tenía una limitante. Primero, el desconocimiento del manejo de la web, Sí. de cierta edad hacia arriba, que no se puso a los menores porque teníamos miedo del problema del trabajo infantil. Entonces no vaya a ser cosa que nos vaya a llegar. Por otro lado, dejemos a los menores de 14 años afuera. Y empezar a que la tercera edad, que tampoco era muy ducha en la tecnología. Por eso, la tecnología y lo otro, empezar a que las personas entendieran, porque una de las características que tiene el circense, igual que el gitano, es la reserva. ¿Por qué? Porque es una forma de autoprotección. Mientras menos sepan de mí, menos puntos vulnerables tengo. Si no saben cómo me llamo, cómo me encuentran, qué es lo que sé, qué es lo que no sé, no voy a dar espacio a mostrar mis puntos que no son fuertes. Entonces eso inconscientemente uno es así, y ojalá que nadie ingresara al círculo que está dentro de la reja del circo. A la burbuja. Ahora, entonces eso valía la pena. Será bueno exponernos a contestar y que las personas sepan de mí. O sea, claro, influyó mucho la ignorancia de lo que era el trabajo, sí, porque no todos entendían lo que era ser PCI y la importancia que iba a ser en el futuro ser declarado, ser parte del inventario. Ahora, yo quiero hacer un contrapunto ahí, porque en sí para nosotros, personalmente, para mí 600 y tantas personas era súper poco, tomando en cuenta lo que siempre había escuchado. Pero por el otro lado,
cuando se llegó con una solicitud con una lista de 600 personas, no lo podía creer tampoco Cultura. O sea, No lo creía, sí, ¿de dónde salieron tanto? ¿Por qué? Y solamente registramos, fue una campaña de mucha gente. Sí. Personas que más o menos entendieron, otras que creían y no dudaban del equipo que estaba trabajando en ese momento. Y solamente por creer porque éramos gente de circo y no se iba a dañar quizás la imagen o no se iba a exponer, la comunidad circense se inscribieron. Sí. Claro. Pero hubo este otro grupito, un grupazo. ¿Dónde está la maldad? No solamente la maldad, sino que peligro. era el otro grupo que dijeron, chuta, yo me reservo, Sí, espero claro. mirar, voy a ver el resultado y si hay que inscribirse después me inscribo. Que no nos servía eso porque... O sea, Era el minuto. ¿Vale? Era el momento. Pero hay que tomar en cuenta por qué nosotros fuimos tan bien recibidos, estas poquísimas 600 personas, hay algo que llegamos, porque normalmente las comunidades que hacen este tipo de trabajo son las tejedoras de algún pueblito, que son 10, 15 personas, una comunidad de baile, de estos que bailan para la tirana, bailes religiosos, que son ¿cuántos? 40 máximo. Y esas son las comunidades grandes. Y lo otro, que tuvimos algo muy en particular, que se conversó, que se presentó la solicitud para ser declarado en las 16 regiones del país. Eso es sumamente importante recalcarlo. Eso significó que cuando el comité tomó la decisión de estudiar nuestro caso, tuvo que hacerlo 16 veces. Incluso claro, se nos propuso, ya que lo quieren hacer rápido, hagámoslo solamente en la capital, la región metropolitana. Nosotros dijimos no, pero es que se va a demorar, no importa. Pero hemos esperado 200 años que se nos reconozca. ¿Cuál es el problema de esperar un poco más? Y no entendían los funcionarios que si nosotros estábamos tan desesperados porque nos reconocieran, cuando nos iban a reconocer nosotros dijimos no, porque es en las condiciones nuestras, sino no. Y se nos reconoció en las 16 regiones del país. Eso significa que la consulta se hizo 16 veces y se tuvo que hacer 16 resoluciones, porque los reconocimientos son locales. Entonces, cada región de Chile tiene reconocido en forma individual al circo tradicional en Chile como PCI. Y somos los únicos en Chile. Que estamos reconocidos en las 16 regiones. Y lo más probable que seamos los únicos en el mundo. ¿Por qué? Porque en todas partes del mundo reconocen el PCI local. Entonces yo no creo que haya una expresión en otros países que sea reconocida en todo el país completo. Bueno, ahí tenemos, cabe destacar que a través de esta investigación y a través de este trabajo que se ha hecho durante años, nuestros países vecinos, nuestros países hermanos de Latinoamérica, empezaron a ver en Chile cómo se desarrollaba el circo, no solamente como industria circense, sino también cómo se desarrollaba culturalmente y en la defensa del patrimonio, en la investigación del patrimonio y sobre todo enseñar qué es lo que es el patrimonio, para poder tener una mejor salvaguarda y educar a nuestros vecinos también en cuanto a la investigación de cómo se realiza y la importancia de hacerlo. María Elena ha hecho muchas charlas en varios países y los países federativos tienen este problema. Chile se define políticamente en regiones, se divide. Brasil, Argentina, por ejemplo, México son federativos. Entonces cada estado debe primero reconocer el PCI circense de cada estado y luego la federación reconoce en un conjunto de estados el PCI circense, y ahí tienen un proceso mucho más claro. grande. Chile, si bien es cierto, está dividido en 16 regiones, pero un solo estado. Tiene gobierno central. Así es. El caso de Brasil, que es el que tengo contacto, cada estado es como un país. Por lo tanto,
Sao Paulo ya partió ya con el trámite. Ellos presentaron la solicitud y los autorizaron a hacer la investigación participativa. Pero ellos tienen que, después de tener muchos estados, recién ahí pueden solicitar el reconocimiento del gobierno central. Eso mismo pasa en Argentina y eso mismo pasa en Bolivia. En México. Y, bueno, México también, pero en nuestros alrededores, quienes no tienen ese problema es Perú, Ecuador y Colombia. Colombia está empezando a trabajar, pero es muy lento y no son porfiados. No, no son porfiados, como nosotros, ¿no? No son porfiados. Bueno, si no mal recuerdo fue el 18 de julio, cuando nos entregan el 17. Ayúdenme, la fecha. Creo que fue el 17. El 17 de Del julio. 2019. Del 2019. No. 2019 nos reconocieron. No sé si, pero no fue en julio, fue en junio. Sí. Porque estábamos comenzando vacaciones de invierno. En julio. Por eso, pero Julio. ya para julio ya estábamos en la mitad de vacaciones y todavía no debutaban los circos. Ya. Entonces era como la primera semana Pero- lo último, la primera de... Ahí también fue. Es como fue la finalización de la primera parte Pero hay del que. proceso. Claro, el problema es que yo la fecha que tengo grabada es el 11 de abril. Claro, es cuando hicimos la firma, No. ¿no? No. El 11 de abril, el día que se reúne el comité, Y sale. y nosotros pedíamos que nos dijeran, yo estaba de vacaciones en otro lado, me habían invitado a celebrar mi cumpleaños, estaba en otro país, y yo dije, por favor, díganme el resultado del comité. Entonces, no podemos decirle mientras el director nos firme el decreto, pero ¿cómo? Avísenme. Y se acuerda que un funcionario, que no vamos a decir quién es, me dijo, no te preocupes María Elena, hoy día tu caipiriña va a tener un sabor más rico. Muchas gracias. Así que ahí nos enteramos que el día que de verdad nos aprobaron fue el 11 de abril del 2019. Y el decreto y todo el trámite salió después. Pero Bueno, hay mucha información en internet, porque hemos sido bendecidos de alguna manera, sí. con muchos reportajes, mucha información del trabajo y lo inédito que había sido declarar la comunidad circense como PCI, Patrimonio Cultural Inmaterial, en Chile. Nosotros decidimos, me acuerdo en su momento, registrarlo como circo tradicional en Chile y no chileno. ¿y por qué? Y exactamente, ¿por qué? Nosotros, O sea, yo sé, sí, quiero que usted... porque Germán también fue parte de la conversación. Pensando en nuestros compañeros, si nosotros poníamos circo chileno no iba a poder ser, pero si poníamos circo tradicional en Chile íbamos a darle la oportunidad de que los demás países pudieran reconocer circo tradicional en Argentina, circo tradicional en Perú y poder transmitir toda la información que nosotros íbamos recabando, traspasarla, porque hay cosas que son iguales, afortunadamente, Son por muy eso de la similares, UNESCO es igual en todos los países, como la definición del evento. Así es. ¿Qué significa circo tradicional? Significa 1, 2, 3, 4. Pero eso también lleva a un poquito más, que nos pusimos un poquito más ambiciosos, ¿no es así? Sí. Es porque queremos lograr, o sea, primero queríamos lograr que se declarara Chile, o sea, en Chile el circo tradicional como patrimonio cultural inmaterial, pero la meta final, Bruno, ¿cuál es? O sea, en ese minuto, después de ser reconocido, nos dimos cuenta que teníamos que estar dentro del catálogo. Porque si no estábamos dentro del catálogo, no se podía rescatar nada. Ya, y la mayoría de estas carreras, ya, todos llegan hasta ser reconocidos. Pero nosotros no, queremos estar dentro del catálogo también, si es así, o todo o nada. Y ahí fue cuando, por aquí y por allá, nuevamente la señora María Elena. Lo que pasa es que nosotros somos agrandados, para que estamos con cuestiones. No nos andamos con cosas pequeñas. Y esa es la parte 2 de 3, ojo.
vamos a la UNESCO. Nosotros vamos a lograrlo. Esta es la parte Y eso 3. queda por escrito y queda grabado. Nosotros vamos a llegar a ser patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. A lo mejor a mí no me va a tocar verlo, pero confío en la parte joven del equipo de trabajo que lo va a lograr. Y si no lo logran ellos, van a ser sus hijos. Pero de que lo logramos, lo logramos. En estos momentos pasamos la etapa 1, que es ser reconocido, así se llama, en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de Chile. Así es. Pero nos quedaba otra etapa, que es ser reconocido en el inventario de la nación. Lo conseguimos. Y en estos momentos vamos por la tercera etapa, que es ser reconocido, que se llama la lista de reconocimiento de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Y después de estar en la lista, nos toca la etapa de ser reconocidos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la humanidad. Cuando partimos nos dijeron 20 años. Ya logramos la segunda etapa en 5 años. Por lo tanto, si estas 2 etapas las hicimos en 5 años, puede que estas otras 2 también nos demoremos 5 años. Entonces ya no vamos a estar como las momias de Chinchorro que esperaron 20 años. A lo mejor nosotros lo vamos a hacer el día. Y